Señoras y señores, amigos nuestros, ¿qué tal? Como siempre, por motivo de una gratísima satisfacción de estar en la gratísima compañía de ustedes en otra de las importantes ediciones de La Fuerza de la Palabra a través de Cosmos Televisión, órgano periodístico al servicio de los intereses de Puno y del país. Recuerde que Productos Naturales Baldor, la fórmula de la salud, le ofrece a precios realmente cómodos y familiares toda una gran variedad del colágeno orientado a preservar la vida y la salud suya y de toda la familia. Colágeno a precios de oferta en Productos Naturales Baldor. Girón Arequipa 522 en nuestra ciudad. Galeno, prestigio y eficiencia. Academia Universitaria Garantizada y de marcado éxito. Galeno, Educación Integral. Galeno, Formación Profesional. Galeno lo espera en su edificio amarillo del Parque Pino. Mayores informaciones y matrículas en esa dirección de nuestra ciudad. Muy bien, amigos nuestros, entonces todos listos para preparar el informe periodístico del día de hoy con la participación directa de nuestro departamento de prensa y el departamento técnico. Inmediatamente a través del sistema virtual vamos a tomar contacto una vez más con el destacado escritor peruano y puneño de nacimiento, huancaneño, el escritor y poeta José Luis Ayala Olazábal, un destacado amigo nuestro que permanentemente está ávido a conversar con nosotros y tienen conocimiento de más de 110 publicaciones de libros que han merecido un reconocimiento nacional e internacional. José Luis, bienvenido a La Fuerza de la Palabra. ¿Cómo está la salud? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, mi querido Jaime. Encantado de saludarte y gracias por tu generosidad de permitirme poder expresar algunas ideas en relación a los temas que tú convoques. Muchas gracias, muy amable. En efecto, hace algunas semanas habíamos conversado contigo tres de tus últimos libros que han merecido realmente preocupación y un apoyo, respaldo, no solamente del nivel cultural, sino de la población en su conjunto de Puno y del territorio nacional. Bueno, ingresaremos inmediatamente a un tema que ha estado en los últimos años puesto en el debate si Puno tuvo una fundación española o no la tuvo, y otra manifestación es que fue un traslado a la localidad que fue denominada como Puño, hoy Puno. Fue el destacado educador puneño, ¿no es cierto?, José Antonio Encinas, hizo un alegato fundamental en un concurso literario determinando la fundación de Puno por parte de la cultura occidental española. Pero posteriormente, producto de una investigación, de un trabajo serio, tú refutaste todo esto y pusiste de manifiesto debidamente comprobado que no hubo la fundación de Puno. Este tema es importante hacer alocución y debatirlo precisamente vísperas del 4 de noviembre. Quisiéramos tu opinión y sobre él vamos a conversar. Bueno, todo empieza en 1654, cuando los hermanos José y Gaspar Salcedo llegan a un sitio que se llama La Icacota. El nombre de La Icacota, traducido al español, es el lago de los brujos. De manera que allí había antes un lago que se secó y que finalmente permitió el nacimiento, el florecimiento de que se podía extraer plata en 1655. Los hermanos Salcedo comenzaron a explotar la plata en ese sitio, La Icacota, y lo primero que hicieron es fundar un fuerte que se llama San Luis de Alba. Los puneños que conocen deben seguramente dar un testimonio de que allí todavía hay cimientos de lo que fue San Luis de Alba y todavía hay dos puentes que están en pie. Y también se puede apreciar la iglesia. El caso es que el 4 de noviembre de 1668, que lamentablemente se dice que fue fundado Puno, ese día que cayó martes 4 de noviembre de 1868, Pedro Antonio Fernández de Castro, llamado el Conde de Lemos, estuvo en el Cusco. Porque allí en el Cusco existe un documento absolutamente innegable. La iglesia tenía como costumbre registrar lo que se llama los anales. De manera que en el Cusco hay la partida, el asentamiento de lo que el Conde de Lemus dirigió la procesión el 4 de noviembre de 1668, estaba en el Cusco, no estaba en Puno. Quiero
quienes estaban en Puno eran los hermanos Salcedo, que estaban siendo procesados y finalmente fueron castigados, fueron muertos, lamentablemente por el oficio de ese entonces, y no tuvieron lo que se llama hoy día el debido proceso. ¿Cuál ha sido la importancia de el hecho de que el conde Lemos estuviera en el Cusco? Fue muy importante para determinar primero que antes de que destruyeran San Luis de Alba, el conde Lemos se fue a Copacabana, regresó y dejó absolutamente instruidos un proceso absolutamente ilegal, irracional, un proceso contra toda la lógica de ese entonces. Nombró jueces, nombró testigos, y todos declararon contra los hermanos Salcedo. ¿Cuál es la acusación de los Salcedo? Primero, la acusación es que ellos no querían tener una región autónoma para poder trabajar, porque ellos eran vascos. Los vascos en España hoy día tienen una región autónoma. Entonces, la acusación del conde Lemos es, primero, querer tener un virreinato pequeño. Eso no es cierto. Segundo, no haber pagado los tributos al rey de España. Eso es falso. Tercero, haber fomentado nuevas formas religiosas y no de acuerdo al calendario religioso de ese entonces. Eso también es falso. Estas tres cargas de culpabilidad fueron absolutamente desmentidas tanto por José como por Gaspar. Uno de los juicios más injustos de la humanidad es contra los hermanos Salcedo. Hay muchos juicios injustos, comenzando desde Jesús, pasando por una serie de Tupac Amaru, en fin. Pero este proceso todavía está a la espera de un historiador. Yo he visto este documento que está en la universidad, en la biblioteca de la Universidad de Salamanca. Algunos datos he sacado de ahí, pero falta un historiador puneño que se haga cargo específicamente de desmentir todo cuanto se ha inventado. Todo viene del hecho de que José Antonio Encinas presentó en 1929 un texto para un concurso que se convocó por el municipio de Puno. Como no le daban el premio y como no querían publicar el libro prácticamente, Encinas fue y recibió el premio y publicó el libro que se llama Fundación Histórica de Puno. Ese libro ha servido para hacer una tergiversación de los hechos. Primero, para ir contra la corriente libertaria de Trujillo, contra la corriente autónoma de, sin duda alguna, los hermanos Salcedo. Yo creo que José Tamayo Herrera tiene razón cuando dice de que Puno, el enemigo más grande que ha tenido Puno, es sin duda alguna el conde de Lemos. Eso dice Tamayo Herrera. Y dice también Tamayo Herrera que los enemigos más grandes que ha tenido Puno son los hermanos Cáceres, que convirtieron la política en un negocio y un negocio de la política. Entonces, poco a poco, este proceso de descolonización, esta discusión ha ido tomando fuerza y hoy día son muy pocos los puneños que festejan la Fundación Española de Puno, porque ese día había que juzgar, ese día hay que juzgarlo al conde Lemos, ese día hay que reivindicar a los hermanos Salcedo. Los hermanos Salcedo fueron sacrificados y son héroes, por supuesto, de orden colonial, pero no tenían por qué matarlos. José Luis. Lamentablemente hay todavía en Puno una mentalidad colonial, retardataria, conservadora, que dice que fue fundado Puno el 4 de noviembre de 1668. Eso no es cierto, eso no es verdad. El trabajo de investigación ha sido arduo, ha sido completamente dedicado durante mucho tiempo, hasta que finalmente hemos probado con documentos de que el 4 de noviembre el conde Lemos estuvo en el Cusco. Esa es la verdad, mi querido Jaime. Efectivamente, muy interesante lo que acaba de expresarnos
y que responde indudablemente a todo un trabajo de investigación y que nosotros nos hacemos eco y nos solidarizamos precisamente con todo este planteamiento tuyo desde hace muchos años. Creo que es importante en esta ocasión decirle a la opinión pública a través de la fuerza de palabra de Cosmos Televisión que los hermanos Salcedo desde San Luis de Alba en aquel entonces, en 1668, cumplieron una labor sumamente importantísima porque allí acumularon realmente el surgimiento de todo un nacimiento, de todo un emporio de explotación minero que permitió de una u otra forma constituirse en un centro minero sumamente importante en esta parte del continente sudamericano y que con la presencia del virrey Toledo lamentablemente fue destruido ese centro minero. José Salcedo fue ahorcado en la zona de Orcapata, como conocemos aquí en Puno. En todo caso, creo que es importante reiterar que los hermanos Salcedo cumplieron un rol importante al margen de las discrepancias que tuvieron internamente los españoles en aquel momento. Bueno, efectivamente, ahora, no había una opinión sólida. No había una nación, un estado, un imperio sólido dentro de España. No, no, no. Habían cartagineses, habían vascos. Realmente habían algo de 14, 15 nacionalidades. Y no estaban totalmente unidos en una sola nación como es la nación española. En ese entonces no había nación. No había noción de Estado, porque eso viene recién, como tú sabes, Jaime, en la Revolución Francesa, cuando se establece a través de los pensamientos de Rousseau, Montesquieu, Diderot, recién se establece el Estado, la nación, etcétera. Entonces, en la colonia no había concepto de Estado, de nación, había conceptos de nacionalidades. Eran vascos, cartagineses, eran gallegos, cada uno tenía su punto de vista y su visión del mundo. Los Salcedo, sin embargo, resultaron ser los primeros puneños. Los Salcedo son los primeros puneños en forjar una economía hermosa, maravillosa. Gracias a los hermanos Salcedo se edificó la Catedral de Puno. Gracias a los hermanos Salcedo la iglesia de Paucarcotia. Sitios hermosos, pero fundamentalmente yo no sé hasta cuándo un arquitecto puneño tardará para reconstruir cómo era San Luis de Alba. San Luis de Alba era tan importante como Potosí. Por supuesto que Potosí después dio muchísimo más plata, pero los hermanos Salcedo, todo cuanto producían, lo enviaban una parte a España y la otra parte lo enviaban al Cusco como a Arequipa. Entonces, estamos hablando de uno de los primeros capitales para poder desarrollar una estructura sociopolítica regional. Los hermanos Salcedo deberían ser declarados puneños de corazón. Los hermanos Salcedo deberían tener un monumento y no solamente rememorar donde fueron ahorcados, ¿no es cierto?, sino en ese sitio hacer un monumento. Un monumento a los hermanos Salcedo es como también un monumento a Miguel Pino, ¿no? En distintas épocas, en distintas edades, pero la identidad puneña pasa por los hermanos Salcedo. Ellos son nuestros primeros padres culturales, ellos son nuestros primeros empresarios y serán siempre una forma de entender al Perú pluriculturalmente y multilingüísticamente. José Luis, esto es importante. Creo que también en esta faceta, en esta parte de la conversación que sostenemos contigo, es importante ponderar y subrayar lo siguiente. Actualmente hay que decirle a la opinión pública que no hubo una fundación española de Puno. Fue un traslado directamente de San Luis de Alba a lo que se conocía como la zona de Puño, y no, que traducido quería decir descanso, y allí se generó, te pregunto, ¿alguna ceremonia para poder constituir el nacimiento de la ciudad? Así es. Habría que leer a Apolo de Ondegardo, que fue el primer español que dio la vuelta al altiplano peruano. Cuando lo asesinaron al Inca Atahualpa, en las conversaciones con Pizarro le deslizó y le dijo que había un camino
desde Cajamarca hasta el Cusco, y ese camino se llama el Japagñán. A través de ese camino llegó al Cusco Pizarro. Y estando en el Cusco, Pizarro lo envió a un cronista que se llama Polo de Ondegardo. Fue el primer español en dar la vuelta al altiplano peruano. Y ahí le informa a Pizarro de que hay un lago muy grande, muy hermoso, que los indios llaman Titicaca, o sea, el resplandor del cielo, el resplandor del agua. Y dice también Polo de Ondegardo que llegó a un sitio que se llamaba Puño y Pampa. Y luego dice Polo de Ondegardo que llegó también a un sitio que se llamaba Aullagas. Ese es el río de Sabanero que cambió. Después pasó a Muju, después pasó a Wilki, y luego pasó también por Huacane, porque había una huaca grande. Y Huacani es la palabra antigua, que es el origen de la palabra Huancané. De manera que es importante leer a Polo de Ondegardo. Es un cronista extraordinario que nos ha devuelto la identidad. Y gracias a él, después ya se comenzó a trabajar los reinos aymaras a través de los trabajos de Hernán Amato Lazábal y de Pablo Macera. A propósito, yo aprovecho el momento para señalar de que el día de ayer ha muerto Hernán Amato Lazábal, uno de los historiadores más importantes del Perú, y el día de mañana será su entierro. Ha sido una noticia para mí absolutamente terrible, porque Hernán Amata es mi hermano, es primo hermano. La mamá de Hernán es hermana de mi madre, de manera que nos hemos visto, nos hemos reunido siempre toda la vida. Pero yo creo que si callo haría mal. Esto es absolutamente penoso, la muerte de Hernán Amato Lazábal. Mi sentida condolencia, José Luis, por esta pérdida irreparable de este familiar tuyo. Quiero puntualizar un aspecto sumamente importante. Este tipo de entrevistas y de conversación con el escritor José Luis Ayala es importante ponderarlo porque es una autoridad en el tema, definitivamente, ¿no? Bueno, la presencia del virrey Toledo en Puno acometió también una actitud prepotente donde prácticamente se destruyó San Luis de Alba. La tradición dice que desde la zona de la Icacota hasta San Luis de Alba, o a lo que es actualmente Puno, Toledo habría dispuesto el sembrío o el sembrado de sal para que no florezca ni crezca ninguna vegetación que dé optimismo de vida y de salud para el nacimiento de una nueva localidad. Toledo realmente fue considerado como un personaje que agredió la vida y la salud de miles de pobladores de ese entonces. Efectivamente, nadie echa tanto daño a Puno como el conde de Lemos. El conde de Lemos hizo 13 acciones absolutamente negativas. El primero decidió un río que se llama Chorrillos, que está más atrás de Cancharane. Hizo hacer un canal muy grande para que el agua entre a las minas de la Icacota. Eso fue absolutamente terrible. Me acuerdo que más o menos en 57, 58, la Hochschild Company llevó un pequeño submarino a Puno. Yo de curiosidad también fui hasta la Icacota y entraron en el pequeño submarino, digamos, ¿no? La bocanina grande. Y no tardaron en salir y dijeron, esto es imposible recuperar porque todo el agua lo ha remojado la mina y todo es lodo y no hay nada de piedra, de tierra para poder trabajar. Yo creo que el conde Lemos ha hecho muchísimo daño. Luego el conde Lemos mandó a destruir el Puno original, o sea, el fuerte San Luis de Alba. Luego el conde Lemos mandó a matar a los hermanos Salcedo y a sus colaboradores. Y enseguida le echó sal a San Luis de Alba. Yo no sé cuántos puneños conocen ese sitio, pero alguna vez hay que hacer un peregrinaje ahí, hacerle que renazca nuestra identidad. Porque la memoria está hecha también de construcciones. Saibamán sirve para ver nuestra identidad. Machu Picchu sirve para
las tumbas de Silustani es parte de la historia de la memoria. ¿Y por qué no San Luis de Alba? Ahí la pequeña burguesía, los terratenientes de Puno, nunca le han tenido cariño a San Luis de Alba. Nosotros sí, porque sí entendemos que allí empezó la historia de Puno. Claro, es importante, antes de terminar esta importante conversación histórica que tiene plena vigencia en el siglo XXI con José Luis Ayala, subrayar que en lo que se conoció como San Luis de Alba se tenía todo un comportamiento y una conformación tradicional de, entre comillas, del urbanismo de las ciudades al estilo y al tipo de España, y en San Luis de Alba se tenían ya 2 o 3 iglesias también. ¿Y qué podemos comentar sobre el Cristo de la Bala? Ah, bueno, esa es una leyenda. Esa es una leyenda que lo ha inventado Enrique Cuentas Ormachea. Escribió un libro sobre la historia de Puno y él ha inventado. Bueno, dice que hubo en Puno pues enfrentamientos entre y y sobre todo con los gallegos, con los cartagineses que vivían en Juliaca. Es cierto, los vascos vivían en Puno y en San Luis de Alba. Y los gallegos y los otros españoles que tienen otras nacionalidades se situaron tanto en San Antonio de Poto como también en Juliaca. Hubo enfrentamientos entre vascos, no, entre vascos y cartagineses, sí. Hubo enfrentamientos entre puneños y juliaqueños españoles, sí, eso sí es verdad. Entonces dice Cuentas Ormachea que para que no siguieran peleándose entre españoles, entre vascos y cartagineses, vascos y gallegos, lo mismo sacó la imagen del Señor de Jesucristo para que se apresure la guerra, y en eso le cayó un balazo a la altura del pecho y esa bala todavía existe. Esa es una leyenda que lo ha hecho muy bien, que lo ha escrito muy bien Enrique Concha Ormachea. Ahora, que habían enfrentamientos entre españoles, eso sí es cierto, eso es verdad, eso no es una mentira, ni es una imaginación, no. Entre españoles no tenían entendimientos. Los vascos fueron personas muy trabajadoras y que tuvieron mucha suerte de tener Calcota. En cambio, los gallegos y los otros naciones españolas tenían muy poco metal, ¿no? Fundamentalmente tenían minas muy chiquitas, muy pequeñas, pero lograron tener las minas de mercurio de Huancavelica. Y ahí recién los gallegos se levantaron y comenzaron a hacer fortunas. Sin embargo, eso del Cristo de la Bala es una leyenda muy hermosa, es solamente literatura, pero no es historia. Así es. No quiero concluir esta importante conversación contigo, José Luis. Quiero subrayar lo que de alguna u otra forma tú lo has puntualizado al inicio del diálogo con nosotros. San Luis de Alba fue un emporio realmente extraordinario. Allí surgió ya la construcción de una ciudad eminentemente moderna en esa época, con características muy particulares de lo que eran las ciudades en España en ese entonces, con sus propios sistemas de canalización de agua, de servicios, sus mercados, sus iglesias. Pero también es cierto, como tú lo has señalado y varios historiadores lo han reiterado, fue también un enfrentamiento fratricida entre los hermanos Salcedo para poder determinar y continuar la explotación de los recursos mineros en una zona realmente extraordinaria y ampliamente deseada en ese entonces en el continente de Sudamérica. Bueno, estamos hablando de, vamos a decir exactamente hacia 1668, ¿no es cierto? Sí. En 1600 no había un plano urbanístico, no había lo que se llama hoy día la ciudad, no existía todavía los barrios, la distribución, existían agrupaciones de familias. Lo que se llama hoy día las manzanas estaban divididas y a cada familia de mayor economía tenía derecho a tener una manzana cerca de la iglesia. Y los que no tenían esa posibilidad hacían su propia iglesia.
De manera que con ese criterio, San Luis de Alba tenía 4 iglesias muy hermosas, lindas, 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 todos hechos de piedras. ¿Por qué? Por la economía que tenían los hermanos Salcedo, por la plata que tenían. Eran cuatro iglesias, habían 4 ruedos de toro, y había fundamentalmente lo que llamaba las 4 esquinas, cada esquina en diferentes sitios, y al empezar a cada esquina estaban los comerciantes. San Luis de Alba más o menos debió haber convocado a unos 10.000 a 15.000 personas en ese entonces, que era muchísimo, porque una vez que se descubrió las minas de plata y fueron hacia San Luis de Alba muchísima gente de todo sitio, porque todo el mundo quería tener plata. En ese entonces la plata era fundamental para poder tener negocios, para poder vivir, para tener... No había pues una economía a base de la mercadería, o a base de la mercancía, o a base del dinero que había. Todo se valorizaba en plata, en plata. De manera que la persona que tenía plata podía cambiar y comprar, y la persona que no tenía plata era pobre. De manera que ese concepto de la necesidad de tener plata hizo que fuera muchísima gente de muchos sitios. Hubo mucha gente de La Paz, mucha gente de Atacama, de Arica, gente que fue de Arequipa y se instaló en San Luis de Alba. Era una de las ciudades más grandes y más hermosas, y sobre todo hecho de piedra, bajo la dirección de los hermanos Salcedo. Pero no era una ciudad, no era un pueblo, era un fuerte. Es decir, que todo era un cuartel, todo. Tenían sus 4 torres, tenían sus vigías, tenían sus puertas, y adentro estaba la gente. Así era lo que llamaba el feudo durante la feudalidad en España. Y ese modelo llevaron los Salcedo a Puno. De manera que no se trata de ciudad, sino se trata de un fuerte. Es un fuerte. Ajá. Donde funciona la armada, la iglesia, los trabajadores y la gente que vive dentro de la ciudad. Así es. Hace un buen tiempo que no comentaste, José Luis, que nosotros conjuntamente con historiadores, antropólogos, entes arquitectos, hemos desarrollado un documental muy importante sobre lo que fue San Luis de Alba. Quiero terminar con el nombre y el prototipo de un personaje que tiene vigencia sumamente importante para el nacimiento, diríamos, de San Luis de Alba, donde la mujer definitivamente cobró vigencia en esa época como también actualmente. Me refiero a ese gran nombre y ese prototipo tan misterioso, sublime y encantador como fue Malika. Bueno, eso sí es verdad. Eso sí es cierto, ¿no? Muchas familias, mucha gente, quechua y aymara, vivía pues en el altiplano peruano. Primero habría que decir que cuando estalló el volcán Huayna-Putina en el distrito de Sánchez Cerro, provincia de Moquegua, departamento de Moquegua, cuando estalló el Huayna-Putina, quien narra muy bien esto es Guamacuma de Ayala, y también el testimonio más crudo es de García Salaverga. Cuando estalló el Huayna-Putina, borró todo el altiplano peruano, porque murieron mucha gente, porque dice que estuvo 30 días sin sol, de manera que las cenizas eran totalmente terribles, ¿no? Una vez que se cambió de clima, se volvió a repoblar el altiplano peruano, y ahí es cuando llegaron gente seguramente de la zona más baja, se fueron a la zona más de arriba, más alta, y ahí a Cancharani. La palabra Cancharani viene de la aymara, que quiere decir reflejo del plata, un rayo de plata, quiere decir, eso quiere decir Cancharani. Entonces allí se instituyeron los aymaras, y llegó naturalmente el momento en que los españoles buscaban minas,
Y es cierto que José conoció a una mujer que se llama Malika, que se ha convertido en leyenda, pero que existió de carne y hueso. Fue ella quien lo dirigió, fue ella quien le dio los datos donde había las minas de oro. Ese hecho de que aparece Malika, no sabía casi nadie hasta que se publicó parte del juicio contra los hermanos Salcedo. Y ahí dice Salcedo, a mí me regaló estas minas Malika. Eso sí es cierto, esa mujer sí existió, pero es tan cierta esa mujer, es tan hermosa, es tan fabulosa esa mujer, que ya no es de carne y hueso, hoy día es leyenda. Así es el proceso histórico. Los grandes hechos se convierten en leyendas, la leyenda de Manco Cápac, pero es un hecho real, es un hecho objetivo. La leyenda de Jesucristo, la leyenda de la Mesopotamia, podríamos hablar de leyendas. La leyenda viene a ser la última parte de la consagración de la memoria realmente constructiva. Así es. Como siempre, José Luis, para nosotros nos sentimos sumamente congratulados, honrados por la amistad que mantenemos durante tantos años y conversar sobre hechos eminentemente históricos y trascendentales que forman parte de nuestra historia, de nuestras vivencias y de un pasado realmente pletórico de historia como es el departamento de Puno. Quiero agradecerte muy de sobremanera y si tuviésemos algo más que escuchar de tu parte, adelante. Muchas gracias por todo, mi querido Jaime. Aprovecho para saludar a los amigos y paisanos, para decir que, como todos ellos, yo también he recibido a los ajayos de mi padre, de mi madre, de mis hermanos, porque en el mundo andino, en el mundo quechua y aymara, la muerte no existe. Cuando un aymara o quechua se despide, se va, no existe, porque en el inframundo, es decir, en el mundo del más allá, donde viven los espíritus y donde está todo el fenómeno de la naturaleza humana, existe un mundo donde nadie nunca más muere. Entonces, yo me adhiero a la fiesta de todos los santos, que es el Día de los Muertos. Me adhiero a los rezos de los panteones, donde se va y se reza para que el ajayo regrese, ¿no? Entonces, cuando yo me muera, si es que me muero, mi ajayo va a seguir viviendo. Por supuesto que sí, siempre lo vamos a recordar en vida, históricamente, al Cholo Ayala, ¿no? José Luis, un fuerte abrazo, muchas gracias y un saludo para toda la familia. Gracias, Jaime, un abrazo, hermano, muchas gracias. Encantado. Señoras y señores, estuvo en la Fuerza de la Palabra de Cosmos Televisión a través del sistema virtual desde la ciudad de Lima. Una vez más, nuestro destacado escritor, poeta, narrador, yatiri, José Luis Ayala Olazábal, ¿no? Natural de Huancané, pero que tiene una efervescencia y una connotación regional puneña y una trascendencia internacional. Tenemos que merituar su trabajo permanente, su preocupación por la cultura de nuestro departamento y de nuestro país. Muy bien, ¿qué nos corresponde de inmediato? Hacer una pausa comercial y luego retornaremos con mayores informaciones y comentarios. Muchas gracias. Adelante, control maestro.